Muchas personas me preguntan, Rocío, ¿dónde te entrenaste? ¿Qué escuela me recomienda? ¿Qué escuela es buena? Y yo no estoy aquí para recomendarte una escuela u otra. Porque, por ejemplo, yo estudié en el Bronx, en una escuela que te diré que ni siquiera buenos reviews tiene, que no es, que aunque es una escuela bastante grande y muy conocida en el área de Nueva York, específicamente Queens y el Bronx, no es una escuela que tiene buenos reviews. Yo te quiero hacer este video para que, sin importar en qué escuela tú caiga o decidas estudiar, tú puedas sacarle ventaja. O sea, que tú no permitas que esa escuela abuse de ti sobre los precios y cómo te dan las clases. Entonces yo aquí en este video te voy a narrar cuáles cosas tú tienes que tener pendiente a la hora de tú elegir tal o cual escuela para entrenarte en la CDL clase A, y cómo tú sacar ventaja a esta escuela y no sentirte como que te están estafando. Entonces yo en este video te quiero traer cómo tú identificar cuando un entrenador real y efectivamente va a ser efectivo para darte unas clases que tú vas a aprovechar, y cuál es el perfil del otro entrenador que literalmente está solamente para sacarte tu dinero. No juzgue mi apariencia, hoy estamos de cumpleaños, hoy estuvimos haciendo una sección de fotos, así que vamos a aprovechar y vamos a hacer este video también. Entonces, ¿cuál es el perfil del entrenador que literalmente te va a hacer perder tu tiempo y tu dinero? Eliges cualquier tipo de escuela, de acuerdo al estado donde tú te encuentres. No puedo enfocarme directamente donde estudié yo, que fue en el Bronx, New York, porque no todo el mundo pertenece a Nueva York. Entonces, de este tipo de entrenador hay en todos lados. ¿Cuál es el entrenador que literalmente te va a hacer perder tu tiempo? Tú llegas a la escuela, en la escuela, como obviamente tú no sabes nada, como que tú llegas literalmente a una escuela pidiendo información y la escuela automáticamente identifica que tú no sabes lo que andas buscando, que tú solamente tienes claro en tu cabeza que tú quieres entrenarte en la licencia CDL clase A o en cualquier licencia. Estos trucos te van a servir a ti tanto para la licencia CDL clase A como para cualquier otra licencia. Entonces, yo creo que tú entiendas que la mayoría de las escuelas que están para entrenarte no son escuelas vocacionales. Yo creo que tú entiendas que la mayoría de las escuelas son negocios que pagan luz, son negocios que pagan empleados, son negocios que tienen bill. Entonces, significa que son negocios que tienen que generar dinero y que tienen que gastar dinero y que tienen que pagar cosas. Entonces, no están ahí para darte clase, vamos a decir que vocacionalmente, son negocios para generar dinero. Entonces, si ellos pueden buscar la manera de que tú inviertas más de lo que no deberías invertir, obviamente lo van a hacer. No es asunto de echarle tierra a las escuelas, pero quiero que te pongas muy astuto, porque he escuchado cantidad de historias de personas que han gastado $10,000, $5,000 intentando sacar la licencia CDL clase A. Y en mi caso, yo gasté unos $2,500 sacando mi CDL clase A. Gasté un poquito más, porque más adelante te voy a narrar por qué gasté un poquito más, pero básicamente le gasté el tope de lo mínimo que ellos tenían en su paquete. ¿Por qué? Porque yo me puse muy, pero muy astuta para que sencillamente ellos no abusaran de mí y saqué el mejor aprovechamiento pagando poco, pero absorbiendo más de las clases que ellos me estaban proporcionando. Lo primero que tú vas a hacer, y uno de los trucos que tú puedes hacer inmediatamente, es ir a tu Google Maps y colocar el nombre de la escuela tal que tú escuchaste de un amigo, que tú escuchaste de un familiar o que sencillamente tú escuchaste en las redes. Entonces, tú vas a poner ese nombre en Google Maps y tú te vas a ir a opiniones. Cuando tú te vayas a ir a opiniones, tú vas a ver la cantidad de estrellas que tiene,
porque personas le han dado su calificación. Pero si tiene una muy buena calificación o si tiene una mala calificación, yo creo que tú vayas a los comentarios, qué es lo que la gente habla, porque la gente habla mucho en las opiniones sobre cualquier compañía que esté ofreciendo un servicio. Cuando tú veas que muchas personas dicen, ok, la compañía es mala, la compañía esto, lo otro, pero capaz que esa sea la única opción que tú tienes en tu estado que tú estás. Entonces, como que tú te ves como en la encrucijada, o sea, tú te ves en la encrucijada de decir, ok, la escuela es mala, pero es que no tengo ninguna otra opción. Entonces, yo creo que tú te vayas a los comentarios y que tú observes y que tú leas de acuerdo a la licencia que tú estás sacando, cuál nombre se destaca, cuál es el nombre del entrenador que la persona repite mucho. Este entrenador es bueno, este entrenador me ayudó, este entrenador se enfocó en mí, este entrenador me hizo las preguntas correctas. Cuando tú encuentres muchos comentarios repetitivos sobre una persona, sobre esta compañía, ese es el camino. No hay otro camino. Entonces, cuando tú te dirijas a esa compañía, tú vas a pedir por ese entrenador. Si la compañía te quiere poner trabas, como ese entrenador no tiene schedule, ese entrenador no tiene espacio, sencillamente tienes que protegerte. No puedes dejar que te lleven al terreno de ellos, sino al terreno tuyo, porque obviamente cada quien trabaja por un beneficio. Entonces, si tú ves que la compañía te pone traba porque tú pides tal o cual entrenador en específico, pues sencillamente tú dices, no, está bien. Entonces yo voy a esperar a que esa persona tenga cupo para yo entonces poder elegir mis clases. Créeme que desde que tú digas eso, ellos van a buscar un espacio, porque obviamente el tema de ellos no es proporcionarte el entrenador con el que ellos saben que tú vas a pasar la licencia, sino buscarte cualquier otro entrenador que literalmente está ahí para hacerte perder tu tiempo. Entonces, ese es uno de los primeros trucos. Ir a Google Maps, poner el nombre de la compañía y ver los reviews de esa compañía y cuál es el nombre que se repite como que es un buen entrenador. Truco número 1. Por ejemplo, en la mayoría de las escuelas te ofrece clases de manejo por horas. Por ejemplo, donde yo me entrené, el paquete más pequeño que yo tenía eran 15 horas por $2,000. Entonces, ya lo que la compañía ofrezca y cómo trabaje, pues obviamente eso va a depender de compañía en compañía. Yo te puedo dar como experiencia o sea, lo que yo viví. Lo mío, la escuela que yo elegí en el Bronx, New York, era por hora y su paquete más pequeño eran 15 horas por $2,000, o sea, $1,999. Estamos hablando de unos cuantos años atrás. Probablemente esos precios ya han variado seguramente. Entonces, yo le cogí a ellos el paquete más pequeño o el más barato que yo tenía. Esas 15 horas o ese precio incluía las 15 horas más llevarme al route, o sea, con su camión y el entrenador que me llevara al route. El costo del route, la cita para mi entrenamiento el día que yo me fuera a examinar, eso corría por mi parte. En el caso de Nueva York y hace unos años atrás, eso costaba unos $40. Yo más adelante te voy a hacer un video de los precios que está manejando, por ejemplo, en Nueva York en cuanto a exámenes, route y toda esa cosa. Uno de los perfiles de los entrenadores de escuela que literalmente te va a hacer perder tu tiempo, este es el perfil, porque me ha tocado de todo. Por ejemplo, antes de yo llegar a mi licencia CDL clase A, yo tuve CDL clase B. Y yo pasé mucho trabajo sacando mi CDL clase B, porque literalmente di con entrenadores que literalmente solamente estaban por su dinero. Hasta que obviamente di con el entrenador correcto y pasé mi licencia. Entonces, el entrenador que literalmente te va a hacer perder tu dinero va a ser el entrenador que tú llegas. Él te va a agarrar como que tú eres su amigo de todo el tiempo. Siempre anda con un celular hablando. Tú no sabes, como que te dice una cosa, te interrumpe, no te hace una entrevista, no te hace preguntas de qué tú sabes, qué no sabes. Solamente hay una palabra muy repetitiva de ello, es no te preocupes,
tú vas a pasar ese examen. Y empieza inmediatamente como a hablarte de todas las personas que supuestamente pasaron el examen con él. Una de las cosas de esos entrenadores es que siempre está sentado en una silla, no cuidan su imagen, son personas que literalmente cuando empiezan como a darte una clase desorganizada, no tienen un patrón a seguir para que tú te guíes. Es una persona que por lo regular, siempre te agarra intentando, o sea, es una persona que te va a hacer perder mucho tiempo en el tema de la inspección. Porque la inspección en el tema, por ejemplo, específicamente en la CDL clase A, es extensa y se divide en varios, vamos a decir como que en varias partes. Entonces es una persona que te va a hacer perder mucho tiempo en la inspección. Es una persona que te va a decir, óyeme, ¿qué paquete tú pagaste? Y cuando esa persona, ese entrenador vea que tú cogiste el paquete más pequeño, te va a decir, óyeme, yo en verdad pienso que tú deberías como que pagar un poquito más de clase, porque yo no creo que esas horas te vayan a dar y que sean lo necesario para tú sabes, como para tú estar preparado para ese examen. Literalmente empieza a darte una clase desorganizada, no te explica bien dónde hay un principio, dónde hay un final. Es una persona que siempre se vive, es un desastre. Entonces, yo ahora te voy a describir lo que es un entrenador que no solamente trabaja para la compañía, porque obviamente todo el mundo trabaja por su dinero, todo el mundo paga biles, todo el mundo tiene gastos en la vida. Pero es un entrenador y es un tipo de... Entonces, para él era importante saber qué era lo que yo sabía hacer. Entonces, una de las siguientes preguntas que él me dijo, ¿tú sabes manejar el inglés? OpenEnglish.com. Clases en vivo. Sígueme en mi Instagram, aquí en mis redes, o sea, aquí en YouTube está en mi perfil mi enlace directo a mi Instagram, donde te puedes enterar de una forma más personal quién soy, cómo estoy aquí en este mundo de la trocada y cómo me he manejado en el mundo de la trocada. Pero cuando él me hizo la pregunta, literalmente, si yo sabía inglés, yo no sé inglés. Y yo todavía no sé inglés. Pero yo he sido muy astuta en este mundo de la trocada. Y el inglés no ha sido vamos a decir que un obstáculo para yo llegar donde yo he llegado, para yo ganar dinero, para yo hacer mi trabajo, para yo hacer muchas cositas que si tú me sigues en Instagram y me sigues aquí en YouTube, si te suscribes, te vas a enterar. Entonces, cuando él me dijo literalmente, ¿tú sabes inglés? Que yo le dije que no, para él fue una sorpresa. Porque él me dijo a mí, o sea, yo me imagino que en su cabeza fue como, ok, ¿cómo tú sacaste tu CD del clase B? ¿Y cómo tú pretendes sacar tu CD del clase A si tú no sabes inglés? Pero yo fui honesta con él, yo dije, yo no manejo el inglés. Entonces, ¿qué pasó? Que es un video que yo te tengo aquí montado en este canal. Es un video sobre la inspección en el estado de Nueva York, específicamente en el Bronx. No es un video muy editado, no es un video que está muy fino, porque es un video que yo hice personal para mí en ese instante y lo quise compartir porque cuando yo empecé a hablar sobre este tema, sobre el inglés y la trocada en Instagram, muchas personas se acercaron diciendo, oh, yo quiero sacar mi licencia pero no tengo inglés. O sea, ¿qué hiciste tú para estar ahí sin saber inglés? Entonces, básicamente mi entrenador hizo una inspección adaptada a mi déficit, que no sé mucho inglés. Entonces, aquí está publicado ese video. Si tú no sabes mucho inglés, OpenEnglish.com. Clases en vivo. ve y mira ese video, te va a servir mucho. Es un inglés básico, es un inglés callejero, es un inglés, vamos a decir, como digo yo, un inglés indio, un inglés de niño. Y esa inspección está basada en una persona que no maneja mucho inglés. Entonces, si tú estás en ese perfil, dale a ver ese video que te va a ayudar bastante. Vamos a aclarar algo. No es que yo no sé mucho inglés, es que yo no sé inglés. Porque cuando yo te digo a ti que no sé mucho inglés, que se puede interpretar como que yo sé un inglés básico. No, ni el básico. Entonces,
Otra de las preguntas, una de las otras cosas que él hizo en esas 2 primeras horas que yo contraté fue, me dice, ok, vamos a salir a carretera, tú me dices que tú trabajas en escolares, que tú manejas buses escolares grandes, entonces yo quiero ver cómo tú manejas, cómo tú te conduces en la calle. Si tú literalmente estás pasando de vehículo regular pequeño a camión, obviamente el entrenador tiene que saber cómo tú te comportas con un vehículo tan grande, o sea, cómo tú coges las esquinas, cómo tú te comportas con el tráfico. ¿Tú me entiendes? Entonces es importante para él cómo tú reaccionas con la calle. Entonces el siguiente paso fue, vamos a dar una vuelta donde ellos por lo regular entrenaban. Es un terreno donde yo más o menos entrenaban allá en el Bronx. Es como un área donde hay tráfico, pero no como que el tráfico full. Entonces hay stop sign, hay como que de todo un poco que le puede permitir a ellos ver qué tipo de conductor eres tú. Entonces, me dijo, vamos a dar una vuelta, vamos a ver, yo quiero ver cómo tú manejas. Y así lo hicimos. En el caso mío, obviamente, como te digo, yo venía de buses escolares grandes. Entonces, literalmente en esa parte yo no tuve ningún problema con la manejada porque ya yo tenía alrededor como 7 años ya manejando buses escolares grandes. Entonces, cuando yo le mostré cómo yo me conducía en la calle, pues para él fue fabuloso. No, tú manejas bien. Pero un buen entrenador necesita saber cómo tú te manejas en la calle. Eso es importante para él saber en qué él se va a enfocar cuando él empiece a darte las clases. Cuando dimos el pequeño recorrido, nos estacionamos. Y entonces él empezó a hablarme sobre la inspección, lo importante que era la inspección de la cabina dentro del camión, los puntos que eso significaba para los entrenadores, o sea, para el inspector cuando yo me fuera a entrenar, o sea, cuando yo fuera a tomar el examen. Empezó a decirme lo importante que era que yo pusiera empeño en la inspección, no solamente de la cabina adentro, que es obligatoria y completa en el estado de Nueva York, sino que era importante que yo no fallara en esa inspección, porque uno de los puntos donde la mayoría de las personas se queman en los routes es el parqueo. Si tú haces una buena inspección donde a ti no se te olvida nada de lo que debes mencionar, eso permite que tú no pierdas puntos. Entonces significa que si tú en algún momento fallas en alguna parte del parqueo, pues vamos a decir que si no perdiste ningún punto en la inspección, es fabuloso, porque probablemente si pierdes algunos puntos en otras partes vamos a decir, del route, pues te ayuda. Entonces él empezó a detallarme todo esto, lo importante que era el asunto de la inspección, de no equivocarme. Y una de las cosas que tiene un buen entrenador es que tiene un cronograma. Él tiene una estructura ya que está, vamos a decir que probada, que le funciona a todo el mundo sobre la inspección de la cabina, sobre la cabina del truck, o sea, dentro del truck. Entonces, él tiene ya una organización donde tú vas a empezar a hacer mención de todos los botones que tú tienes que mencionar y la funcionalidad de cada uno de esos botones. Ya él tiene un cronograma programado y tú tienes que aprenderte la inspección así. Y él te lo especifica que tienes que aprenderte la inspección así porque eso permite que tú no te olvides de ciertas cosas. Es como que tú no puedes estar mencionando el guía y de momento irte al retrovisor. O sea, no puedes, porque entonces dentro de ese lapso se te van a olvidar algunas cosas y te van a restar puntos. Entonces, eso fue básicamente las 2 primeras horas abarcó solamente para eso. Cuando yo programé mis 2 siguientes horas, en el caso mío, yo trabajaba en la semana, yo no podía ir, vamos a decir que todos los días a entrenarme, o muy frecuente a entrenarme, por ende, mis clases de entrenamiento fueron programadas semanalmente en los fines de semana. Pero un buen entrenador también te va a decir cómo programar tus clases conforme a las horas que tú contrataste,
Porque tú tampoco puedes estar cogiendo todas esas horas una detrás de la otra, porque tú tienes que darle chance al cerebro para que canalice y analice todas las cosas que tú estás aprendiendo en ese instante. Entonces, un buen entrenador debe decirte en qué velocidad tú tienes que estar programando tus horas que tú pagaste. Entonces, cuando yo programé mis 2 siguientes horas, ahí entonces se terminó la siguiente parte de la inspección. Y entonces entramos a los parqueos. Porque aquí es donde yo creo que tú te enfoques, en esta parte que yo creo que tú te enfoques. Entonces empezó a hablarme de los parqueos. Cuando él empezó a darme, quiero que sepa que obviamente como yo no sé inglés, cuando él empezó a mostrarme lo que era la inspección de adentro del camión, o sea, yo me quedé loca. Yo ahí me cuestioné si yo iba a saber que sí. O sea, yo me cuestioné si yo iba a dar para esto. Yo me cuestioné. Pero quiero que sepas si en algún momento te ves en esa situación de que tú no sabes mucho inglés o que tienes un aprendizaje diferente, créeme que todo es repetitivo. Literalmente si tú le entras en el instante como que te vas a bloquear, pero conforme tú vas como que estudiando te das cuenta que todo es muy repetitivo y que claro que obviamente vas a poder con eso. Entonces cuando entramos al tema de los parqueos, oh my God. Cuando yo pensaba que el tema de la inspección iba a ser algo como que fuerte para mí, porque como ya yo venía de buses escolares grandes y yo era bacanísima parqueándome en mis buses escolares, yo dije, esto va a ser fácil para mí el tema de los parqueos en cuanto a CDL clase A. Y no. La verdad es que yo batallé bastante con el tema de los parqueos. Cuando yo me enteré que la izquierda era la derecha y que la derecha era la izquierda, para mí eso literalmente me voló el cerebro. Entonces, yo no batallé con la inspección, yo batallé con los parqueos. Cuando él empezó a mostrarme en esas 2 siguientes horas que yo programé, que fue la semana siguiente, donde él entró el tema de los parqueos, ahí fue donde yo decidí lo siguiente. Yo dije, ¿sabes qué? Yo estoy mirando que literalmente los parqueos son muy difíciles para mí. No lo entiendo, necesito que te enfoques más. Sabemos que yo no tengo problema manejando y tengo problema con el inglés, pero yo creo que tú te enfoques en los parqueos. Entonces ahí fue donde a mí se me ocurrió la idea, que es el video que yo te estoy invitando a que vea doble la inspección, donde yo le dije a él, tú sabes qué, yo necesito que tú me hagas la inspección como si fueras tú que te fueras a examinar y yo te voy a grabar. Y él me dijo que sí, que no había ningún problema. Entonces cuando él me hizo la inspección completa tanto dentro como fuera, o sea, absolutamente la inspección completa, yo lo grabé todo eso. Y yo le dije a él entonces, yo creo que las siguientes clases, o sea, las horas que yo pagué, nada fueron 15 horas, tú te enfoques en enseñarme a parquear. Porque veo que esto se me está haciendo como difícil para mí entender el tema del parqueo. Y no te preocupes por la inspección. Yo la inspección la voy a estudiar en mi casa. Y es uno de los trucos que yo quiero que tú entiendas. Cuando tú vas a una escuela, si tú permites que el entrenador que te coja empiece a enseñarte la inspección, tú vas a perder todas tus horas, tú vas a perder tu dinero. Porque la manera de aprender y de memorizar es de persona en persona. Entonces, yo te exhorto a que mejor tú le hagas un video a la persona que te está entrenando conforme al estado que tú estés, no importa cuál estado, y que tú esa inspección la estudies solo en tu casa. Que tú te comprometas a memorizarte cada una de las cosas que esa persona te está presentando en esa inspección. Eso fue una de las mejores decisiones que yo tomé en ese momento, porque si literalmente yo le dejaba a él que él como que cada vez que yo fuera a coger 2 horas, él se enfocara en la inspección es larga. La inspección de CDL clase A es larga, entonces si yo dejaba que él controlara eso y yo con mi mal manejo del inglés, ¿como cuánta clase yo tendría que pagar? Yo ni la verdad ni lo sabría. Entonces así lo hicimos. Yo le dije a él, yo me voy a memorizar todo lo que ya acabo de grabar, no te preocupes. Cuando yo me sienta preparada, porque ya yo lo tengo completamente controlado, eso de la inspección, yo te voy a decir estoy preparada. Yo te voy a hacer la inspección y entonces tú me vas a evaluar a mí. Y así lo hicimos y básicamente las clases todas yo las enfoqué nada más que en parqueo, porque eso sí que se me hizo súper difícil. Si a ti no se te hace difícil los parqueos, yo creo que con mi historia tú entiendas, que tú analices qué
se te hace difícil, porque puede ser que a mí se me hizo los parqueos, a otra persona se le hace la inspección, a otra persona se le hace el recorrido, ¿me entiendes? Cada quien es como que una historia aparte. Entonces, dependiendo de lo que a ti se te difícil, enfócate en lo que a ti se te está haciendo difícil entender. La mayoría de las personas en el road en licencia CDL clase A se queman los parqueos. Literalmente ahí es donde está, vamos a decir que el punto quiebre. Entonces, así mismo lo hice. Cuando yo empecé, yo repetía. ¿Qué hace una persona que no sabe inglés como mecanismo para, vamos a decir, ayudarse? Estudiar, memorizar. Recuerda, yo quiero que tú entiendas que cuando tú estás entrenándote, o sea, cuando tú vas a tu examen de tu road de CDL clase A, tú no te estás examinando de inglés, tú te estás examinando de la trocada. O sea, a ti no te están evaluando porque tú tengas una pronunciación perfecta o lo que sea. Uno de los trucos que mi entrenador me enseñó es que como yo no tenía un manejo correcto del inglés, quizás mi pronunciación obviamente iba a ser bastante enredada en algunas piezas que había que mencionar. Él me dijo, toca esa pieza, dilo como te salga y él va a entender de lo que tú le estás hablando. Entonces, eso es un muy buen truco, que mientras tú estás pronunciando lo que estás diciendo, toque esto, aquello, todo lo toca. El inspector va a entender de lo que tú le estás hablando. Yo pasé mi inspección de verdad, y yo fui una de esas personas, no sé si por ser mujer, el inspector que me tocó me hizo hacer la inspección completica, de punta a punta. ¿Por qué te digo que me hizo hacer la inspección completa? Porque hay inspectores que, si bien es cierto la inspección de cabina adentro es obligatoria y completa, ya vamos a decir que la inspección fuera, ya eso va a depender de inspector en inspector. Hay inspector, por ejemplo, que literalmente te dice, bríncate la inspección del Angel, del motor, empiézame de aquí a acá. Eso va a depender de inspector en inspector. El mío literalmente me hizo hacerla completa, desde completa adentro hasta el tro completico de punta a punta. Y yo feliz, porque en verdad yo fui sumamente preparada. Un buen entrenador sabe que es importante para ti que él te acompañe al route. No de que ok, yo te entreno, pero ese día yo no puedo acompañarte, yo no te puedo llevar. No. Porque tú haces una relación íntima y hasta de confianza con tu entrenador. Tú te sientes hasta seguro cuando tú estás alrededor de tu entrenador. Entonces es importante que tu entrenador te lleve a tu route de examinarte. Uno de los puntos que yo te voy a decir ahora, y no tiene que ver tanto con el entrenador, tiene que ver más con la escuela, es: no permita jamás que cada vez que tú te vayas a entrenar te cambien de camión. No permita jamás que cuando te lleven a tu route te lleven en un camión diferente al que tú vienes semanas entrenando. No lo permitas, porque aunque sea la misma marca, que si un Volvo, que si un Freightliner, que si un International, cada vehículo tiene piezas colocadas de diferente forma. Yo puedo manejar un Volvo, el otro puede manejar un Volvo y literalmente ni siquiera parecerse, porque cada cosa está colocada en un lugar diferente. Como tú no tienes entrenamiento, como tú estás nuevo, tú vas nervioso a ese examen, tú vas con muchas cosas en la cabeza en ese instante. Tú no vas a estar de que me pueden poner cualquier camión, no pasa nada, yo voy a saber dónde está esa pieza. No. Y uno de los trucos que hacen las escuelas precisamente es que al final de tu entrenamiento se inventan una, como me pasó a mí, porque te estoy diciendo esto porque literalmente me pasó a mí, donde la escuela se inventó una sobre el camión que yo estaba entrenando, me lo cambiaron y yo literalmente tuve que ir a pelear. Yo peleé con el dueño de la compañía. Hasta que no apareció mi camión, yo no dejé de pelear. Créeme que en ese instante yo hasta amenacé con demandar. Y sí es demandable. Créeme que esa parte es demandable, porque ellos tienen que cumplir con lo que te están ofreciendo desde un principio. Quiero que lo tenga pendiente esa parte. Una de las cosas que yo le digo mucho a los troqueros que se van a enganchar, que son iniciantes, tú no sales driver de las escuelas. Tú sales entrenado para pasar un examen.
tú sales entrenado para pasar un route. Mira, específicamente en Nueva York, cuando tú te entrenas en un camión, ya ellos tienen puntos específicos que te dicen, por ejemplo, en el tema del parqueo, donde dice, si tú doblas el guía 2 veces para acá, que si 3 veces para acá, que si para la izquierda o por la derecha, el camión se te va a comportar, la cola se te va a comportar de cierta forma. O sea, tú haces una relación ya programada con ese camión. Por eso es importante que no te cambien el camión cuando tú ya vas para tu examen, porque literalmente te están condenando antes de examinarte a quemarte. Porque tú haces una relación de trucos para pasar ese examen con el camión que te están entrenando. Y la mayoría de los entrenadores, cuando el entrenador es bueno, el entrenador te va a enseñar con trucos, porque el entrenador literalmente quiere que tú pases ese examen, que tú tengas tu licencia. Si tú salieras driver de las escuelas, las compañías no tuvieran la necesidad de darte un entrenamiento. Las compañías literalmente no tuvieran esa necesidad. Pero por eso te dan un entrenamiento cuando tú ya empiezas a trabajar, que ya tú tienes tu licencia, porque las escuelas solamente te enseñan a pasar un examen bajo programa, bajo estrategias de tu entrenador. Entonces, te traigo todos estos trucos para que sin importar en qué escuela tú caigas, tú le saques el mayor aprovechamiento a tu clase, que tú no permitas que te saquen tu dinero. Todo en la vida es un sacrificio. Todos hacemos un sacrificio. La licencia CDL clase A, sin importar que gaste poco o mucho, no estamos hablando de poco dinero. Yo entiendo que yo gasté muy poquito dinero, $2,500. Muchas personas han gastado mucho más dinero y aún así sigue siendo dinero. Entonces, aquí te dejo estos trucos. Captúralo, compártelo para si tú tienes un amigo, un compañero que se está entrenando ahora mismo en la licencia CDL clase A para conducir truck, camiones, como sea que tú conozcas el término, lo pueda aprovechar. Ya tú sabes, suscríbete a mi canal, es un canal sumamente chiquito, ando detrás de 1,000 suscriptores para poder hacer ciertas cosas, que se me activen ciertas cosas en el canal. Aquí está el link directo a mi Instagram, ahí estamos sumamente activos. No solamente te muestro el tema de la trocada, ahí en verdad literalmente soy yo, mi intimidad, mi casa, cocina, maquillaje, de todo. Manejamos de todo en Instagram, pero dame tu apoyo acá en este canal, suscríbete y te sigo subiendo más videos. Te voy a seguir subiendo los videos de la tecnología que yo uso dentro de mi camión, que me hace funcionar y que es necesaria para mí en el día a día en carretera. Así que ya tú sabes.